Gana con desconocidos y los jugadores se volverán estrellas. Pierde con estrellas y los jugadores se volverán desconocidos. Este era el lema de los Oakland Athletics, el equipo que pasó a la historia por ganar a los gigantes de la MLB siendo el equipo más pobre de la liga, en el béisbol, un deporte en el que tradicionalmente siempre habían ganado los más ricos. Historias como estas, cuando pasan, nos encantan a todos los amantes del deporte, y hace que tú, yo y todos simpaticemos con estos equipos, que consiguen romper con lo establecido y triunfar contra todo pronóstico. En el fútbol, por ejemplo, tenemos el caso del Leicester, el equipo que rompió todos los pronósticos y ganó la Premier cuando nadie lo esperaba, con jugadores desconocidos que terminaron por volverse estrellas. O más recientemente, tenemos el caso del Toulouse en Francia, que en un año pasó de jugar en segunda división a ganar la Copa de Francia, en la que participaban gigantes como el PSG de Messi, Neymar y Mbappé. O también tenemos los casos de equipos que suelen fichar barato a jugadores desconocidos que acaban volviéndose estrellas, como por ejemplo el Sevilla, el Brentford o por qué no el Liverpool. Y yo creo que al ver estos fenómenos a todos nos vienen las mismas preguntas a la cabeza. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen estos equipos para construir equipos tan buenos con un presupuesto tan bajo? Todo el que haya visto la peli de Moneyball recuerda a Brad Pitt diciendo que no puedes competir contra los Yankees si juegas al mismo juego al que juegan los Yankees. Dicho de otra forma, no puedes intentar fichar de la misma manera que lo hacen los Yankees o el Madrid o el Manchester City o el Barça, porque ellos tienen 3 veces más dinero que tú, y por ello, si compites en su juego, tienes todas las de perder. Por lo tanto, de lo que se dio cuenta Brad Pitt, o más bien Billy Beane, que es el personaje que interpreta en la película, es que tenían que buscar otra forma de elegir a sus fichajes, una forma diferente a la que tenían todos los equipos. De esta manera, serían capaces de fichar a todos los jugadores que les interesaran, pues nadie más se interesa por ellos y no se los quieren robar, y además hacer estos fichajes a un menor precio, pues como nadie más está interesado, no hay guerra de precios. ¿Y cuál es la clave de esto? Billy Beane se dio cuenta de que el mercado de fichajes del béisbol, pero también el del fútbol, están repletos de ineficiencias. La mayoría de los jugadores tienen un precio diferente al que deberían tener. Es decir, que en los mercados de fichajes nos encontramos jugadores con un precio más alto de lo que deberían. Estos son los jugadores sobrevalorados. Pero por otra parte, nos encontramos también jugadores con un precio más barato de lo que deberían. Estos son los jugadores infravalorados. Lo que idealmente deben buscar estos equipos como los Oakland Athletics o el Sevilla es comprar a un jugador cuando el mercado lo infravalora y venderlo cuando el mercado lo sobrevalora. Estos equipos se aprovechan de que el precio que tienen los jugadores en el mercado no refleja el valor que realmente tienen. Esto es lo que se conoce como una ineficiencia. Es obvio que nadie va a querer vender a un jugador más barato de lo que vale, ni comprar a un jugador por más dinero de lo que realmente vale. Entonces, ¿por qué suceden estas ineficiencias? Para explicar esto, tenemos que presentar a Paul Podesta. Este economista de Harvard destaca 2 sesgos que tienen los ojeadores de béisbol, pero que también se pueden aplicar a los ojeadores de fútbol. El primer sesgo es que los ojeadores creen que son capaces de distinguir simplemente a ojo a los buenos jugadores, por las cualidades que ellos creen ver en los jugadores. Lo que pasa es que estos ojeadores no se dan cuenta de que están midiendo cualidades subjetivas basadas en la opinión de cada uno y las están tomando como algo objetivo. Los ojeadores, aunque no vayan a admitirlo, no son capaces de medir cuánto vale realmente un jugador simplemente a ojo. Y esto es muy evidente porque es algo imposible de hacer. El segundo sesgo es que los ojeadores creen que los resultados que un jugador tuvo en el pasado serán los mismos que ese mismo jugador tendrá en el futuro. Es decir, dan por hecho que lo que hizo un jugador en un equipo, ese mismo jugador será capaz de reproducirlo exactamente igual en otro equipo. Y esto no es cierto. Estos 2 sesgos hacen que los ojeadores evalúen mal el valor real de un jugador y por tanto que a partir de aquí se creen ineficiencias, en las que aparecen jugadores infravalorados y jugadores sobrevalorados. Ineficiencias de las que estos equipos con presupuestos bajos van a aprovecharse. Entonces, empecemos primero por el primer sesgo, el de que las opiniones de un ojeador son subjetivas.
He buscado qué 5 características principales buscan los ojeadores en los futbolistas, y me he encontrado con esta lista que me ha gustado, pero seguramente se te ocurran otras, las puedes comentar. Un ojeador tradicional en fútbol buscará a jugadores que tengan velocidad y agilidad, habilidad técnica, potencia de tiro, pase preciso y visión de juego, y por último, buena defensa y recuperación de balón. Los ojeadores basan su trabajo en buscar jugadores que cumplan con un máximo de estas cualidades. Son cualidades que obviamente es importantísimo tener en cuenta. Pero entonces, ¿por qué Paul Podesta dice que esta forma de buscar jugadores no es buena? ¿Qué tienen de malo estas formas de medir el valor de un jugador? Pues en verdad hay varios problemas con esto. El primer tipo de problema que encuentro es que estas habilidades no son numéricas, y peor aún, son subjetivas. Esto significa que no puedes comparar las habilidades técnicas de dos jugadores con precisión. Obviamente, si hay una gran diferencia entre dos jugadores, sí que puedes decir que uno es mejor que otro, porque salta a la vista. Pero cuando hay dos jugadores de nivel similar, es imposible decir que un jugador es mejor que el otro de forma objetiva. Obviamente tendrás tu opinión, pero esto no será una afirmación completamente correcta. Además, cuando la forma de medir algo no es numérica, sino que es decir si ese algo es bueno o malo, como la calidad técnica, no puedes comparar dos cosas. Obviamente sabrás que un jugador es bueno y otro jugador es malo, pero ¿cuántas veces es el jugador bueno mejor que el malo? ¿Y qué pasa cuando hay dos buenos? ¿Quién es mejor? El segundo tipo de problema que encuentro es que estas medidas no te dan toda la información. Es cierto que puedes ver qué tan rápido es un deportista, o qué tan fuerte golpea, gracias a las medidas de velocidad o de potencia. Pero ¿de qué te sirve esto? No son medidas que nos sirvan para evaluar realmente nada. Por ejemplo, ¿es mejor un disparo fuertísimo o un disparo que va a ir colocado a la escuadra? Y lo mismo pasa con la velocidad. ¿De qué te sirve fichar a alguien que es rapidísimo si luego alguien que es más lento pero que se sabe colocar mejor va a llegar a las jugadas antes? Y por último, el tercer tipo de problema, y yo creo que el más interesante. La medida es engañosa. Este último es un poco difícil de entender, pero a ver si te lo puedo explicar. Por ejemplo, piensa en las cualidades defensivas y los errores. Cuando un defensa hace una entrada y roba un balón, esta jugada obviamente contrae en sus estadísticas como un éxito defensivo. Sin embargo, ahora imagínate un defensa que marca muy bien a su rival, tan bien que el rival no recibe el balón. Si el rival no recibe el balón, el defensa no va a poder hacer una entrada ni robarle el balón. Por tanto, esta acción no le contará como éxito. Es decir, el primer defensa comete el fallo de no marcar bien, pero lo corrige con una entrada y esto le cuenta como un éxito defensivo en las estadísticas. Sin embargo, el segundo defensa no comete el error inicial de no marcar bien, pero como no tiene la oportunidad de hacer la entrada, esta jugada no le contará como ningún éxito defensivo. O sea que aquí la estadística defensiva no está premiando a quien ha defendido mejor, sino al que ha tenido un error y lo ha corregido. Y esto se debe a que las estadísticas defensivas realmente no miden si alguien ha defendido bien o no. Las estadísticas defensivas lo que están midiendo es si ha sucedido un cierto tipo de acción, como por ejemplo una entrada o un robo. Como digo, los ojeadores creen que están midiendo con precisión la habilidad de los jugadores y sin embargo, pese a ser capaces de distinguir a un jugador bueno de uno malo, no son capaces de dar a los jugadores el valor que realmente valen. Y es por eso que se van a crear ineficiencias y habrá jugadores sobrevalorados y jugadores infravalorados. Dándole otra vuelta al concepto. Imagínate que yo hago un buen vídeo. Si tú como espectador lo valoras y te gusta, el hecho de que te suscribas, des like y te tomes el tiempo de darme tu opinión en un comentario hace que este vídeo se valore como se debe. Si no es el caso, el vídeo quedará infravalorado. Pero bueno, la súplica de valoración, por muy elegante que se cuele, sigue siendo triste. Mejor volvamos a Moneyball. ¿Cómo debería un ojeador operar si quisiera medir con precisión el valor del futbolista al que está fichando? Por ejemplo, imagínate el caso de que un ojeador quiere fichar a un delantero. Para hacer esto correctamente, en vez de centrarse en los resultados, deberá centrarse en el rendimiento del jugador. Y por eso el ojeador debe evitar a toda costa dejarse engañar por estadísticas engañosas como por ejemplo los goles marcados. Y sí, los goles marcados no son un indicador del rendimiento de un jugador en los partidos. Los goles marcados son un resultado,
y los ojeadores estadísticos consideran que en los resultados suele influir mucho el factor suerte. Y por tanto, al medir a un jugador incluyendo el factor suerte, no se está midiendo su habilidad real, sino su habilidad real influenciada por la suerte. Para medir la habilidad real de un futbolista y por tanto medir el rendimiento que este futbolista podrá demostrar en sus próximas temporadas, hay que centrarse en medir el rendimiento del jugador sin incluir el factor suerte. Para conseguir esto, el ojeador estadístico no se fijará en los goles que marcó el delantero, sino que mirará los goles que debió haber marcado ese delantero si se descartaran todos los factores suerte. Es decir, un portero que juega mucho mejor de lo que debería o un portero que juega mucho peor de lo que debería. Esto o cualquier otro ejemplo que se te ocurra de cómo puede influir la suerte en un delantero. Y para poder medir esto bien, los ojeadores estadísticos harán uso de los goles esperados, o Expected Goals, XG, en inglés. Esto, resumido brevemente, es una estadística que mide, en función de dónde se hizo un tiro, la peligrosidad que éste lleva. Por ejemplo, un tiro cerca del punto de penalti tiene un 33% de probabilidades de entrar. Por lo tanto, este tiro le suma 0.33 goles esperados al jugador. Sumando tiro por tiro, te da el total de goles esperados que generó el futbolista al final de la temporada. Ya le dediqué un vídeo entero a este tema, y no es por ser pedante, pero si te parece una estupidez esta medida, es que probablemente no lo he sabido resumir bien y por tanto no has podido entenderlo del todo bien. Te insisto en que al acabar este vídeo te veas el otro que te dejo el link en la descripción, en el que explico extensamente lo que son los goles esperados y por qué es una medida tan interesante y que está cambiando tanto el fútbol. Pero bueno, volvamos a los delanteros. Imaginemos este escenario en el que hay un dilema sobre cuál de estos dos jugadores fichar. El jugador A ha marcado 6 goles, pero ha generado 12 goles esperados. El jugador B ha marcado 14 goles y ha generado 8 goles esperados. El mercado obviamente va a valorar más caro al jugador B, pues es el que más goles ha marcado de los dos, 14 goles contra 6 goles. Sin embargo, para los estadísticos, la comparación es un jugador que ha sabido generar la oportunidad de marcar 12 goles contra un jugador que ha conseguido crear ocasiones para generar 8 goles. Por tanto, los ojeadores que se basan en la estadística avanzada ficharán al jugador A. Esto es porque el jugador A ha demostrado un nivel para marcar 12 goles. Entonces, pueden estimar que la temporada que viene demostrará un nivel parecido a ese y, por tanto, están fichando a un jugador que les puede dar 12 goles. Con el jugador B usan la misma lógica, pero son 8 goles. Los goles marcados en una temporada anterior, para ellos, son una estadística engañosa que no es capaz de predecir los goles que marcarán en una temporada futura. La lógica de todo esto es que según estos estadísticos, el factor puntería no existe. Solo existe el factor suerte. Y pese a que al principio a mí me costó mucho aceptar esta idea, puede que tengan algo de razón. He estado mirando estadísticas y hay muy pocos jugadores, y diría que no son más de 10, que temporada tras temporada consigan marcar más goles de los goles que pronosticaban sus goles esperados, lo que implicaría que ellos sí tienen un factor puntería. De nuevo, si esto no te queda claro, por favor mírate el vídeo que te dejo en la descripción, que ahí explico todo muy detalladamente. O sea que, volviendo al ejemplo anterior, a ojos del analista estadístico, al fichar al jugador A, se está llevando al mejor jugador y encima, como nadie más lo va a querer porque todos quieren al jugador B, el jugador A será mucho más barato que el jugador B. Por muy raro que parezca, y entiendo que te parezca raro, este método es el que están utilizando equipos como el Brentford, el Sevilla o el Liverpool, y estos equipos son los que están revolucionando el mercado de fichajes. Es decir, que los ojeadores, cuando buscan la mejor calidad de futbolistas al mejor precio, utilizan los goles esperados. Por otra parte, yo, cuando busco la mejor calidad de camisetas de fútbol al mejor precio, uso camisetas VAR, las únicas réplicas que puedes lavar. Pago normalmente como un 20% de lo que debería pagar por una normal y nadie distingue mis camisetas de las originales, nadie. Si te interesa te dejo el link en la descripción. Yo llevo años comprando ahí y todo genial, y puedes ver en su página de Instagram los comentarios de otros clientes que opinan lo mismo. Pero bueno, volvamos a Moneyball. Resumiendo lo dicho, las dos grandes diferencias de los ojeadores de Big Data con los ojeadores tradicionales en fútbol son estas. Primera, los ojeadores de Big Data usan estadísticas que miden el rendimiento y no los resultados. Segunda, los ojeadores de Big Data
usan estadísticas que resumen gran parte del juego. Por ejemplo, para la habilidad rematadora de un jugador, en vez de marearse midiendo múltiples cosas como los goles, los tiros a puerta, los tiros en posición peligrosa y muchas más, ellos van a resumir todo esto en un mismo número, los goles esperados. Claro que luego habrá más variantes de esto, pero todo se basará en los goles esperados. Este es un tema muy interesante y muy extenso. Y hay otras estadísticas avanzadas muy interesantes de las que estaría bien hablar. Así como también podría ser muy interesante analizar el método de scouting de un equipo en concreto para ver un caso más preciso y entenderlo mejor. Si te interesarían más vídeos sobre el tema, házmelo saber, y si veo demanda, me lanzo a ello. En fin, si te ha gustado el vídeo, dale like, coméntame cualquier cosa que quieras que te leo y no dudes en suscribirte. Me despido, adiós.